Nueva York, 1975. Las calles de Little Italy estaban llenas de humo, gritos en italiano y el olor a café mezclado con pólvora. La familia Caputo llevaba décadas controlando su parte de la ciudad, aunque nunca con el poder absoluto de los Barbieri ni el alcance de otras familias. Sin embargo, don Furio Caputo mantenía a los suyos firmes: bares, juegos clandestinos, contrabando y un ejército de soldados que sabían obedecer sin preguntar. Entre esos hombres estaba Carlo Ruggiero, un soldado veterano de unos 40 años que había entregado media vida a la mafia. 20 años de golpes, extorsiones y sangre, y aún seguía siendo solo un soldado. Carlo era respetado, sí, pero nunca había sido ascendido. Los capos preferían a hombres más jóvenes o con mejor apellido. Y Carlo lo resentía. El resentimiento se hacía más fuerte con la presencia de Giuseppe Caputo, sobrino del Don. A sus 30 años ya estaba en camino de convertirse en capo, no por méritos, sino por sangre. Giuseppe lo sabía y lo usaba como arma. Cada mirada hacia Carlo era un recordatorio de que la lealtad de 20 años valía menos que el apellido correcto. El joyero del mercado negro fue en esa época que apareció un joven elegante llamado Lorenzo Marino. Decía ser joaleiro del mercado negro, experto en evaluar diamantes robados y oro sin registro. Vestía con clase, pero sin ostentación. Sus manos hablaban de alguien que sabía distinguir entre cristal barato y una joya verdadera. Carlo fue quien lo conoció primero. Una tarde en un bar, Lorenzo se acercó con naturalidad y le ofreció sus servicios. «Puedo darte precios justos por piezas que otros comprarían por la mitad. No hago preguntas, no dejo rastros». Carlo, acostumbrado a estafadores y falsificadores, lo miró con desconfianza. Pero cuando el joven evaluó una sortija en segundos, describiendo hasta la procedencia del corte del diamante, Carlo quedó impresionado. Lo presentó a sus superiores, convencido de haber encontrado a alguien útil para la familia. Lo que no sabía era que aquel muchacho, bajo el nombre falso de Lorenzo Marino, era en realidad Paul Coleman, agente del FBI infiltrado. El plan del FBI llevaba años intentando penetrar la familia Caputo. Pero los Caputo eran desconfiados, cerrados como una tumba, hasta que Henry Smith, agente veterano, diseñó un plan: infiltrar a Paul como joyero del mercado negro. Los italianos siempre necesitan a alguien que les dé valor a lo que roban. Si creen que es útil y callado, lo adoptarán, explicó Henry en una reunión secreta. Emma Williams, otra agente asignada al caso, era la encargada de monitorear cada paso de Paul. Ella revisaba las grabaciones, anotaba las conversaciones y advertía cada vez que el infiltrado se acercaba demasiado al fuego. «Recuerda quién eres, Paul. No eres uno de ellos. Eres un agente federal. Si olvidas eso, estamos perdidos». Paul asentía, pero en su interior comenzaba a sentir el peso de la doble vida. Carlo y Lorenzo, una amistad peligrosa. Carlo tomó a Lorenzo bajo su ala. Lo presentó a soldados, lo llevó a bares, lo incluyó en pequeñas operaciones. En el fondo, veía en él algo que lo hacía sentir importante. Por primera vez, alguien lo admiraba, lo escuchaba, lo seguía sin cuestionar. «Mira, Lorenzo, en esta vida no basta con ser útil. Debes ser invisible cuando conviene y fuerte cuando toca. Aprende eso y sobrevivirás». Lorenzo escuchaba como alumno aplicado, y aunque era un agente del FBI, comenzó a sentir respeto genuino por aquel soldado cansado que lo trataba como a un hermano. Giuseppe Caputo, el enemigo interno, pero no todos confiaban en Lorenzo. Giuseppe Caputo lo observaba con desprecio desde el primer día. «¿Quién es este joyero? ¿Apareció de la nada?» Y ahora Carlo lo pasea como si fuera un príncipe. Para Giuseppe, Lorenzo era otra excusa para humillar a Carlo. Cada vez que coincidían, lanzaba frases venenosas. «Carlo, 20 años aquí, y lo único que logras es traer un vendedor de piedras». ¡Qué gran aporte! Carlo apretaba los puños, pero guardaba silencio.
Sabía que enfrentarse al sobrino del Don era un suicidio. El inicio del conflicto, la tensión entre Carlo y Giuseppe crecía, mientras Lorenzo se hundía más en la vida de la mafia. Cada reunión, cada cena en los clubes privados, lo alejaba de su verdadera identidad. Henry y Emma lo advertían constantemente. Paul, no olvides que todo esto es un papel. Ellos no son tu familia. Pero en las noches, cuando bebía vino junto a Carlo y escuchaba historias de guerras pasadas, Paul comenzaba a dudar. ¿De verdad era un papel? ¿O estaba empezando a convertirse en uno de ellos? ¿Qué harías tú si tu misión como agente te hiciera sentir parte de la misma gente que juraste destruir? ¿Seguirías siendo leal a la ley o a la sangre que ahora corre junto a la tuya? Las semanas siguientes fueron un torbellino para Lorenzo Marino, el supuesto joyero del mercado negro. Cada día estaba más cerca de la familia Caputo, y cada día más lejos de su propia vida como Paul Coleman, agente del FBI Carlo Ruggiero. Un mentor inesperado. Carlo lo había tomado como aprendiz, como si Lorenzo fuera el hijo que nunca tuvo. Lo llevaba a los bares donde se reunían los soldados, lo presentaba a los contactos de confianza y le explicaba las reglas no escritas de la mafia. Aquí no existen contratos. Aquí la palabra es ley. Y si rompes tu palabra, tu vida no vale nada. Paul, bajo su máscara de Lorenzo, escuchaba fascinado. Grababa cada conversación en su memoria y luego entregaba reportes al FBI, pero mientras más aprendía de Carlo, más difícil le resultaba verlo solo como un objetivo. Había humanidad en aquel hombre cansado, olvidado por sus superiores, humillado por los jóvenes ambiciosos como Giuseppe Caputo. La sombra de la sospecha, el sobrino del Don, no disimulaba su desprecio. Una noche, en un club de apuestas, Carlo y Lorenzo celebraban una jugada ganadora cuando Giuseppe irrumpió en la mesa. ¿Y este quién es? ¿Un joyero que ahora también juega a ser mafioso? Carlo apretó la mandíbula dispuesto a responder, pero Lorenzo lo detuvo con un gesto. Tranquilo, Carlo, yo no vine a reemplazar a nadie. Solo vine a ayudar a que la familia gane más dinero. Giuseppe lo miró con ojos de odio. Eso ya lo veremos. Desde entonces comenzó a seguirlo, a hacer preguntas, a sembrar dudas en los oídos de otros soldados. Sabía que algo en Lorenzo no cuadraba y su instinto le decía que no debía confiar. El FBI preocupado, mientras tanto, en una oficina gris del FBI, Henry Smith revisaba las grabaciones que Paul entregaba cada semana. El agente veterano fruncía el ceño al notar el tono en su voz. Está demasiado dentro. Habla como ellos, piensa como ellos. Emma Williams, sentada a su lado, trataba de suavizar la tensión. Eso es lo que necesitamos. Henry, cuanto más confíen en él, más cerca estaremos de atrapar a don Caputo, pero Henry no estaba convencido. No lo entiendes. Emma, yo he visto a agentes perderse en sus propios personajes. Si Paul olvida quién es, lo perdemos para siempre. La primera prueba: un día, Carlo llevó a Lorenzo a una reunión con pequeños ladrones que intentaban vender joyas robadas. Los hombres eran desconfiados y agresivos. Querían dinero rápido y no confiaban en un forastero como él. Carlo intervino. Si Lorenzo dice que la joya vale 20, es porque vale 20. Y si no confían en su palabra, no confían en mí. El silencio pesó. Finalmente, los ladrones aceptaron el precio. Fue la primera vez que Paul sintió el verdadero poder de la confianza dentro de la mafia. Una palabra bastaba para salvar o condenar vidas. Esa noche, en su informe secreto al FBI, escribió: «Estoy ganando terreno, pero cuanto más confían en mí, más difícil me resulta recordar que no soy uno de ellos». La grieta emocional con cada día. La vida de Lorenzo parecía más real que la de Paul. El FBI era un cuarto gris con carpetas y máquinas de escribir. La mafia era vino, camaradería, respeto. Con Carlo se sentía parte de algo. Con Henry y Emma solo era un agente siguiendo órdenes. Emma notó el cambio en sus ojos. Paul,
Prométeme que no vas a olvidar quién eres. Tú no eres Carlo, no eres Caputo, no eres uno de ellos. Tú eres policía. Paul la miró inseguro. ¿Y si empiezo a sentir que soy las dos cosas? Emma no tuvo respuesta. El choque con Giuseppe, los roces con Giuseppe, no tardaron en volverse enfrentamientos directos. Una tarde, durante una reunión en un almacén, Giuseppe lo arrinconó. Escúchame bien, joyero. No me importa cuánto confíe Carlo en ti. Si descubro que escondes algo, te entierro con mis propias manos. Paul lo sostuvo la mirada, sabiendo que el más mínimo temblor podía delatarlo. Entonces no busques lo que no existe. Yo estoy aquí para servir a la familia. Nada más. Giuseppe se marchó, pero su desconfianza quedó grabada como una amenaza constante. El dilema interior esa noche. Carlo y Lorenzo compartieron un whisky en silencio. No le hagas caso a Giuseppe, dijo Carlo. Siempre ha querido verme caer. Pero si yo caigo, tú caes conmigo. Así que mantente firme, muchacho. Paul sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, deseó que Carlo nunca descubriera quién era realmente. El solo pensamiento de traicionarlo le dolía más que cualquier golpe. ¿Qué harías tú si tu misión como policía te exigiera destruir al único hombre que te trató como a un hermano? ¿Seguirías con la ley o seguirías con tu lealtad? La vida de Lorenzo Marino dentro de la familia Caputo ya no era un simple disfraz, era un rol que consumía cada minuto de su existencia. En pocos meses había pasado de ser el joyero del mercado negro a un hombre invitado, a las mesas donde se decidían negocios que movían millones. El salto a operaciones mayores. Carlo Ruggiero lo llevó a un encuentro con contrabandistas de armas en los muelles de Newark. Eran hombres rudos, latinos y polacos, que buscaban vender rifles y municiones sin papeles. Lorenzo, echa un vistazo a esto, dijo Carlo abriendo una caja llena de pistolas nuevas. Paul, que conocía de armas por su entrenamiento en el FBI, supo de inmediato que eran de procedencia militar. Pero actuó como Lorenzo. Miró los grabados, revisó los cargadores, pesó una pistola en la mano. Esto vale más de lo que piden. Si no las compramos nosotros, otro lo hará. Carlo sonrió orgulloso. ¿Ves? El chico piensa como mafioso. Fue en ese momento cuando Paul sintió un escalofrío. Ya no estaba simulando. Realmente hablaba como uno de ellos. Carlo versus Giuseppe. La tensión entre Carlo y Giuseppe Caputo alcanzó un nuevo nivel. En una reunión frente al Don, Giuseppe acusó directamente a Carlo de ser un hombre débil que confiaba en cualquiera. Tío, Carlo lleva 20 años aquí y no ha logrado nada. Ahora mete a este joyero de la nada y pretende que confiemos en él como si fuera familia. Don Furio Caputo levantó la mano para calmarlo. Giuseppe, Carlo ha demostrado su lealtad muchas veces, pero tu preocupación será escuchada. Carlo apretó los dientes, humillado. Afuera del club enfrentó a Giuseppe. Escúchame, mocoso. Yo estaba sangrando por esta familia cuando tú todavía jugabas con canicas. No me faltes al respeto delante del don Giuseppe. Lo empujó con arrogancia. Y yo seré capo antes de que tú lo seas nunca. Porque no importa cuánto trabajes, Carlo. Nunca serás uno de los nuestros de verdad. Lorenzo presenció la escena en silencio. Vio en Carlo una furia contenida, un hombre que podía explotar en cualquier momento. El FBI presiona mientras tanto. En las oficinas del FBI, Henry Smith revisaba con frustración los informes de Paul. Necesitamos algo más sólido. Nombres, pruebas, grabaciones de Don Caputo hablando de negocios. Si no, este operativo se va al infierno. Emma Williams trató de defenderlo. Paul está entrando cada vez más profundo. No podemos forzarlo a quemar la tapadera antes de tiempo. Henry golpeó la mesa. El tiempo se acaba. El Departamento de Justicia quiere resultados. O Paul nos trae pruebas reales, o lo sacamos de allí antes de que se convierta en un mafioso de verdad. Paul escuchó esas palabras en la siguiente reunión secreta. Bajó la mirada con el corazón dividido. Ustedes me piden pruebas, pero cada vez que me siento con Carlo, cada vez que miro a los ojos del Don, me siento como si traicionara a mi propia familia.
Henry lo miró con dureza. No lo olvides, Paul. Tú no eres Lorenzo Marino. Eres Paul Coleman. Y tu familia somos nosotros. Emma intervino suavemente. Solo recuerda por qué empezaste esto. Justicia. La misión de confianza. Días después, Carlo llevó a Lorenzo a una misión peligrosa. Recoger dinero de un prestamista que se había retrasado en los pagos. El hombre, aterrorizado, intentó negociar. Carlo estaba listo para romperle la cara, pero Lorenzo intervino. Déjalo pagar con intereses. Si lo matamos, no hay deuda que cobrar. Pero si lo mantenemos vivo, seguirá pagando toda su vida. Carlo lo miró sorprendido, luego soltó una carcajada. El chico piensa mejor que muchos capos. La noticia llegó a los oídos del don, y por primera vez don Caputo pronunció el nombre de Lorenzo con respeto. Ese muchacho puede ser útil. Carlo, cuídalo. Giuseppe, al escuchar eso, sintió que la sangre le hervía. Para él, Lorenzo no era más que una amenaza a su lugar en la familia. El dilema cada vez más profundo esa noche. Paul regresó a su apartamento secreto y se miró en el espejo. ¿Quién era? ¿El agente del FBI con una misión? ¿O el mafioso respetado por Carlo y reconocido por el don? Las líneas entre Lorenzo y Paul se difuminaban. Cuando Henry le preguntaba en los informes, dudaba. Cuando Emma lo miraba, veía en sus ojos el conflicto. ¿Qué harías tú si vivieras dos vidas al mismo tiempo y cada una exigiera tu lealtad absoluta? ¿Qué pasaría si empezaras a amar a la vida que juraste destruir? Las noches de Nueva York eran cada vez más pesadas para Paul Coleman, oculto bajo la piel de Lorenzo Marino. Lo que comenzó como un papel se había convertido en una segunda vida. Ahora no solo jugaba a ser mafioso, era tratado como uno de ellos. La primera audiencia con don Caputo, una tarde lluviosa, Carlo lo llevó a la mansión de don Furio Caputo. El don, un hombre de mirada fría y voz pausada, estaba sentado detrás de un escritorio enorme. Así que tú eres el joyero del que tanto habla Carlo. Paul inclinó la cabeza midiendo cada palabra. Solo trato de ser útil, don. Doy valor a lo que los demás no saben apreciar. Caputo lo observó en silencio, como si pudiera atravesar su máscara. Luego asintió. Carlo confía en ti. Si él pone su nombre sobre el tuyo, yo lo respeto. Pero recuerda algo. En esta familia, la confianza se gana con sangre y silencio. Un error y desapareces. Paul salió de esa reunión con el corazón acelerado. Había pasado la primera prueba. Ya no era un extraño. Ahora estaba dentro. Carlo empieza a sospechar al mismo tiempo. Carlo notaba que los federales estaban cada vez más cerca. En los bares se escuchaban rumores de redadas, de micrófonos escondidos, de autos sin placas rondando las esquinas. Una noche, bebiendo con Lorenzo, Carlo confesó: algo me huele mal. Los federales nos siguen. Y cuando nos siguen, siempre hay alguien que habla más de lo debido. Paul se quedó helado. Cada palabra de Carlo era como un cuchillo. Sabía que si su amigo llegaba a sospechar de él, todo terminaría en ese mismo instante. ¿Crees que hay un soplón?, preguntó fingiendo sorpresa. Siempre hay uno. Y cuando lo encuentre, lo mataré con mis propias manos. Paul tragó saliva. El peligro no venía solo de Giuseppe, también del hombre que lo protegía como a un hermano. Giuseppe prepara su jugada a él. Sobrino del don no había bajado la guardia. Giuseppe sentía que Lorenzo crecía demasiado rápido, que se ganaba respeto con cada negocio cerrado. En secreto, contrató a un ladrón para que siguiera a Lorenzo y revisara sus pasos. Quería pruebas, cualquier detalle que demostrara que no era lo que decía ser. Ese joyero no es limpio. Lo voy a desenmascarar delante de todos. Y cuando lo haga, Carlo caerá con él. El FBI exige resultados. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Henry Smith golpeaba su puño sobre la mesa. Necesitamos que Paul grabe a don Caputo hablando de droga o de armas. Algo concreto que podamos usar en la corte. Emma Williams trató de mantener la calma. Paul está ganando confianza. Si lo forzamos demasiado, lo perderemos. Henry no cedió.
Ya casi lleva 2 años adentro. Si no lo sacamos pronto, lo habremos perdido igual. No olvides que él no es Lorenzo Marino. Es Paul Coleman. Y si lo olvida, morirá como Lorenzo. Paul escuchó esas palabras en la siguiente reunión secreta. Sentía el peso de 2 mundos en sus hombros. El deber de la ley y la lealtad que había comenzado a sentir hacia Carlo y hasta hacia el propio don Caputo. El dilema del infiltrado esa noche. Carlo lo llevó a su casa. Le mostró fotos viejas, recuerdos de golpes pasados, cicatrices que contaban historias. Lorenzo, tú eres como un hermano para mí. Si alguna vez alguien me traiciona, quiero que seas tú quien me ponga la bala, porque no soportaría que lo hiciera otro. Paul sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podía mirar a los ojos de aquel hombre y seguir mintiendo? El plan de Giuseppe en paralelo, Giuseppe se acercó al don. Tío, Carlo está ciego con ese joyero, pero yo sé que esconde algo. Déjame probarlo. Don Caputo lo miró con paciencia. Haz lo que quieras, Giuseppe, pero si fallas, serás tú quien dé explicaciones. El sobrino sonrió. Estaba convencido de que pronto desenmascararía al infiltrado. El punto de quiebre al final de esa semana, Carlo y Lorenzo recibieron la orden de reunirse con Caputo para discutir un nuevo cargamento de heroína. Paul sabía que el FBI esperaba esa oportunidad para grabar al don. Llevaba un micrófono oculto bajo la chaqueta. Mientras Caputo hablaba de rutas, contactos y precios, Paul se dio cuenta de que estaba cometiendo la mayor traición de todas. Estaba grabando a un hombre que empezaba a considerarlo familia. Su corazón latía como un tambor. El FBI tendría lo que quería, pero él, ¿qué tendría? ¿Qué harías tú si tu deber como policía exigiera destruir al único mundo donde te sientes vivo? ¿Seguirías grabando? ¿O apagarías el micrófono? La reunión con don Caputo había sido un éxito para el FBI. Por primera vez tenían grabaciones del capo hablando de rutas de heroína. Pero para Paul Coleman, bajo el nombre de Lorenzo Marino, había sido un desastre interno. Mientras escuchaba su propia voz respondiendo al don con respeto, sintió que estaba traicionando no solo a un criminal, sino a un hombre que lo había aceptado como familia. La sospecha de Carlo Ruggiero, su mentor y protector, notaba pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Una llamada contestada demasiado rápido, un silencio extraño cuando se hablaba de negocios delicados, una mirada esquiva al mencionar a la policía. Una noche, en el bar habitual, Carlo lo encaró. «Lorenzo, llevas tiempo raro. ¿Hay algo que no me estás diciendo?» Paul tragó saliva. La verdad estaba en su garganta, pero la ocultó con la misma naturalidad con la que llevaba años mintiendo. «Nada, Carlo. Solo estoy cansado. Este negocio nunca duerme». Carlo lo observó con una mezcla de desconfianza y cariño. No quería creer que el único hombre que lo había respetado en 20 años pudiera ser un traidor. Giuseppe, cada vez más cerca a él, sobrino del don, no se rendía. Giuseppe había pagado a un detective corrupto para seguir a Lorenzo. Una noche, el hombre regresó con información. Ese joyero se reúne a veces con gente que no pertenece a la familia. No tengo fotos claras, pero parecen gringos trajeados. Podrían ser federales. Giuseppe sonrió satisfecho. Lo sabía. Ese bastardo es un soplón. Y cuando lo demuestre, Carlo caerá con él. La presión del FBI. Mientras tanto, en la oficina del FBI, Henry Smith estaba eufórico. Las grabaciones de Caputo eran oro puro para la fiscalía. Esto es suficiente para hundirlo. Solo necesitamos que Paul siga unas semanas más, que obtenga pruebas de los envíos. Y después lo sacamos. Emma Williams, en cambio, veía algo que los demás ignoraban. Paul ya no sonaba como un agente en sus informes. Sonaba como un soldado. Henry, si lo dejamos más tiempo, sí perderá. Cada día habla menos de la ley y más del honor. Es peligroso. Henry no escuchaba. Estaba cegado por el éxito. La crisis de Paul esa noche. Paul se miró en el espejo de su pequeño apartamento secreto.
Se afeitó lentamente, observando el rostro de Lorenzo, devolviéndole la mirada. «¿Quién eres?», susurró en inglés, como si hablara con un extraño. La respuesta no llegó, porque ya no sabía si era Paul Coleman, el agente federal, o Lorenzo Marino, el joyero respetado por mafiosos. Al día siguiente, cuando Carlo lo abrazó en una cena familiar, Paul sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo podía traicionar a ese hombre? ¿Cómo podía entregar al FBI a la única familia que lo había hecho sentir vivo? El movimiento de Giuseppe, convencido de que tenía la verdad, Giuseppe planeó una trampa. Invitó a Lorenzo a un supuesto negocio de joyas robadas. Allí, escondió a 2 de sus hombres para seguirlo discretamente. Si Lorenzo hacía una llamada, si se reunía con alguien sospechoso, tendría la prueba. Y entonces lo llevaría frente al Don. Pero Paul sospechó algo. Había aprendido a leer las intenciones en las miradas, y los ojos de Giuseppe ardían demasiado. Esa noche evitó el lugar, inventando una excusa. Giuseppe enloqueció de rabia. Sabía que esconde algo. No pudo venir porque tenía que reunirse con sus amigos federales. Carlo, dividido. Los rumores llegaron a Carlo. En un callejón oscuro, enfrentó a Giuseppe. «Si vuelves a acusar a Lorenzo sin pruebas, te rompo la cara». Giuseppe respondió con veneno. «Tú eres el único idiota que no ve lo que es evidente. Ese joyero te está usando. Cuando caiga, tú caerás con él». Carlo regresó a casa con la mente hecha un caos. Amaba a Lorenzo como un hermano, pero por primera vez dudaba. El quiebre emocional esa misma noche. Paul se reunió con Emma. Ella lo vio destrozado, con las manos temblando. «Emma, Carlo sospecha, Giuseppe me sigue, y ustedes me presionan. No sé quién soy. Cuando hablo con Carlo me siento mafioso. Cuando hablo con ustedes me siento un traidor. ¿Qué demonios soy?». Emma lo tomó del brazo, casi suplicando. «Eres Paul Coleman. No lo olvides. Y cuando todo termine, Carlo te odiará. Giuseppe intentará matarte, y Caputo pasará el resto de su vida en prisión. Esa es la verdad, acéptala». Paul cerró los ojos. No sabía si podía aceptar esa verdad. ¿Qué harías tú si el disfraz que usas empezara a ser más real que tu propio rostro? ¿Seguirías fingiendo? ¿O aceptarías que ya no hay vuelta atrás? El invierno de 1977 caía sobre Nueva York, con la dureza de un juicio inminente. La familia Caputo seguía moviendo dinero, armas y heroína, pero las grietas eran cada vez más visibles. Giuseppe Caputo estaba decidido a desenmascarar al joyero. Carlo Ruggiero, atrapado entre la lealtad y la duda, comenzaba a sentir el peso de 20 años de obediencia. Y en el centro de todo, Paul Coleman, bajo el nombre de Lorenzo Marino, vivía la pesadilla de no saber quién era en realidad. Giuseppe arma la trampa final. Giuseppe reunió a varios soldados en un almacén vacío. En voz alta, delante de todos, acusó a Lorenzo. «Este hombre no es quien dice ser. Es un soplón, un federal disfrazado». Los murmullos se levantaron como cuchillos. Algunos dudaban, otros asentían. Carlo estalló. «Basta, Giuseppe. Has estado celoso desde el principio. No tienes pruebas». Giuseppe, con una sonrisa venenosa, mostró un sobre con fotografías borrosas de Lorenzo reuniéndose en la calle con hombres de traje. «¿Esto no es prueba suficiente?». Los hombres comenzaron a mirar a Lorenzo con sospecha. El silencio era insoportable. Carlo exige la verdad de esa noche. Carlo buscó a Lorenzo a solas. Lo llevó a un callejón oscuro, lejos de miradas. Lo tomó del cuello de la chaqueta y lo empujó contra la pared. «Mírame a los ojos, Lorenzo. Dime la verdad. ¿Eres quien dices ser?». Paul sintió que el mundo se derrumbaba. Quiso decir que sí, que seguía siendo Lorenzo, pero las palabras no salieron. Carlo entendió todo en ese silencio. Soltó lentamente su agarre, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué, hermano? ¿Por qué me hiciste esto?». Paul quiso hablar, pero Carlo lo interrumpió. «Cállate. No quiero escuchar nada. Si te mato, seré el monstruo que todos esperan. Si no lo hago, seré el tonto que dejó entrar al enemigo en su casa. Ya estás muerto para mí». Y se fue, dejándolo solo en la oscuridad. La operación del FBI ya tenía todo preparado.
Henry Smith reunió a su equipo en una sala con mapas y teléfonos intervenidos. Es ahora o nunca. Tenemos pruebas suficientes para arrestar a Caputo y a la mitad de su gente. Paul, mañana al mediodía, en el restaurante de Mulberry Street. Estarás con Carlo y el Don. Esa será nuestra redada. Emma Williams lo miró con preocupación. Paul, escucha, cuando todo estalle, corre. No intentes salvarlos. No son tu familia. Tú eres uno de los nuestros. Paul no respondió. Por dentro, se sentía traidor a ambos mundos. El día del arresto, el restaurante de Mulberry Street estaba lleno de humo de cigarros y olor a pasta recién servida. Don Caputo estaba en la mesa principal, rodeado de Carlo, Giuseppe y Lorenzo. Los federales rodearon la manzana en silencio. Paul sabía que en segundos todo explotaría. Su corazón latía como un tambor. De repente, la puerta se abrió de golpe. Agentes del FBI irrumpieron con armas en mano. ¡FBI! ¡Todos al suelo! El caos fue inmediato. Los soldados sacaron pistolas. Las mesas volaron, los platos se rompieron. Carlos se levantó instintivamente empuñando su arma. Pero al girar, vio a Lorenzo de pie, sin moverse, con la mirada de un hombre que lo había traicionado. «Eras tú», susurró Carlo, antes de ser derribado por los agentes. El fin de la familia Don Caputo fue arrestado entre gritos. Giuseppe también cayó, maldiciendo a Lorenzo y jurando que algún día lo mataría. Los soldados fueron esposados uno por uno, mientras el restaurante se convertía en una escena de guerra congelada. Paul permaneció inmóvil, como un fantasma. Había cumplido su misión. El FBI tenía a Caputo, a Giuseppe, a media familia. Pero al mirar a Carlo con el rostro lleno de decepción y odio, entendió que había perdido algo más valioso que cualquier victoria legal. El epílogo de una vida rota semanas después, Henry Smith celebraba el éxito de la operación. «Buen trabajo, Paul. Hundiste a la familia Caputo». Pero Paul no sonrió. En su mente, las risas compartidas con Carlo, los brindis en bares oscuros, las noches hablando de lealtad, seguían vivas. Emma lo encontró solo, mirando la ciudad desde un puente. «¿Valió la pena?», le preguntó. Paul no respondió. Sabía que ya no era Paul Coleman ni Lorenzo Marino. Era un hombre sin identidad, atrapado en la línea difusa entre la ley y el crimen. ¿Qué harías tú si al destruir a tus enemigos también destruyeras a tus amigos? ¿Qué queda de un hombre cuando ya no sabe quién es?